Ceuta, ciudad española del norte de África, ha tenido siempre una gran relación con su ejército, y en especial con la artillería. De hecho, hoy es 2 de mayo de 2010 y hace 300 años que se fundó el Regimiento Real de Artillería. Felipe V, mediante una nueva ordenanza de artillería, crea el 2 de mayo de 1710 el Regimiento Real de Artillería. Todo ello encuadra todos los elementos del arma que existían en Ceuta desde 1415, que es el momento en el que Portugal ocupa la plaza de Ceuta y deja una bombarda. Este sería el origen de la artillería en Ceuta. Durante todo este reportaje vamos a ir haciendo una evolución de todo lo que es la artillería. Obviamente hablando de los antecedentes, pero incidiendo sobre todo en lo que es la creación el 2 de mayo de 1710. En 1415, a causa del declive meriní, Portugal conquista la plaza de Ceuta en un brillante golpe de mano. La plaza se gana en cuestión de horas y mientras las tropas descansaban del combate, el rey Juan I meditaba la cantidad de efectivos a dejar en su nuevo territorio y al capitán responsable del mando. Los prohombres a los que consideraba para este honor se excusaban, sopesando las fatigas que conllevaría el gobierno y defensa de la plaza, pues existía graves riesgos de ataques, problemas de suministros y demás privaciones. Es don Pedro de Meneses quien se ofrece a ello, convirtiéndose así en el primer gobernador capitán de la plaza. Ceuta va a ser reconquistada para la cristiandad el 21 de agosto de 1415 por una escuadra portuguesa a cuyo mando se encuentra el propio monarca luso, don Juan I de Portugal. Esta expedición se puede considerar como corta y en cierto modo exitosa, precisamente por dos motivos. Primero, por el factor sorpresa que van a conllevar todas estas operaciones y que van a pillar pues totalmente desprevenida a la guarnición local. Y en segundo lugar, por la propia decadencia de la dinastía meriní de la ciudad, pues que va a posibilitar, o mejor dicho, a imposibilitar precisamente una resistencia a posteriori. Ceuta rápidamente va a entrar dentro de los planes expansivos por el continente africano de la corona portuguesa, de ahí la intención manifiesta de los portugueses por establecerse de manera definitiva en la ciudad. Prueba evidente de ello va a ser que 11 días después de la conquista, concretamente el 2 de septiembre de ese mismo año, el rey portugués va a nombrar ya un gobernador. Esta dignidad va a recaer en don Pedro de Meneses, ¿no? Don Pedro de Meneses, desde luego, va a ser considerado como el verdadero organizador de la Ceuta portuguesa, ¿no? A él se va a deber la administración la incipiente administración lusa de la ciudad, organizando pues todas las instituciones que van a caracterizar todo el periodo portugués y por supuesto la va a dotar de los símbolos principales de la ciudad, ¿no? Que hoy por hoy aún se conservan, como puede ser el pendón real, el escudo, la bandera de San Vicente, etcétera, y sobre todo el principal símbolo de gobierno, que va a ser el aleo. El aleo va a ser precisamente el símbolo esencial del gobierno portugués y hoy por hoy se va a mantener como símbolo en esa condición. Una única bombarda con su correspondiente dotación de bombarderos y pertrechos deja al rey don Juan I en Ceuta. A partir de esa bombarda, Ceuta llegaría a ser en algunos momentos de su historia una de las plazas con más artillería de España. Hablar de la historia de la artillería y como consecuencia de la historia de la artillería del Ramis 30 es hablar de Ceuta. Al igual que hablar de Ceuta, sería indispensable el nombrar la historia de artillería como responsable de la mayoría de la construcción de las murallas existentes hoy en día en nuestra ciudad. Para ello hemos hecho esta exposición dividida en 3 salas, una sala de presentación, una sala de maquetas y otra sala de dioramas donde se exponen las principales unidades existentes en nuestra ciudad y que han existido. En esta primera sala tenemos
este panel donde tenemos desde la primera bombarda existente en nuestra ciudad en 1415, pasando por los Prus, los Ordóñez, así como en los sitios amurallados donde estaban instalados en su día, Torremocha, Infantalena, Valdeaguas, etcétera, hasta llegar al cañón que estamos esperando que llegue a nuestra ciudad, el último, que sería un cañón de 155. En aquella fecha, el rey de Portugal, Juan I, después de reconquistar la ciudad, el 21 de agosto anterior, regresó a Lisboa, pero antes de ello dejó en la plaza una guarnición de 2.700 hombres al mando de Pedro de Meneses y 17 caballeros e hidalgos como subordinados suyos. Además, y según palabras del mismo rey, e iso mismo os deixarei artillería e bastimentos para vosa defensa, cuantos mester feceren, o sea, os dejaré artillería y bastimentos para vuestra defensa, cuanto sea menester. Y continúa diciendo el cronista: entre as cousas que foron echadas en Ceuta, que de contar sean, está unha bombarda e moita pólvora, o sea, una bombarda y mucha pólvora. De las antiguas bombardas, en Ceuta, desgraciadamente, no se conserva ninguna. Pero, sin embargo, en el Museo del Ejército existe 2 ejemplares completos que fueron regalados al entonces Museo de Artillería en 1847 por Eugenia de Montijo, y procedían del castillo de Casarrubias del Monte en la provincia de Toledo. Desde el inicio de la época portuguesa, la orgánica de la artillería en Ceuta fue evolucionando conforme a los avances técnicos, estando al principio toda bajo el mando del almojarife de las municiones, auxiliado por el bombardero mayor y este, a su vez, por el condestable. Los bombarderos desempeñaban la dirección de cada pieza artillera, siendo los integrantes de la cuadrilla de mozos los encargados de ejecutar sus órdenes. Normalmente, estos pertenecían a otras unidades o incluso se contrataban directamente, siendo utilizados para el movimiento y las diversas maniobras inherentes a las piezas que no revestían de una mayor especialización. Los bombarderos venían a ser como los actuales jefes de pieza. A partir de aquel año de 1415, la bombarda dejada por Juan I y los bombarderos necesarios para manejarla fue creciendo en número paulatinamente. El primer dato que existe específico y meticuloso de la artillería que tenía que haber en Ceuta es de 1550 y lo decreta Juan III de Portugal en una curiosa provisión que envía a la ciudad. Cañones con nombres tan pintorescos como piezas gruesas, camellos, leones, águilas, culebrinas, halcones, procedentes de la zoología, eran los que figuraban en aquella relación exhaustiva y minuciosa. Allí el rey señala con exactitud los 78 cañones que tenía que haber en Ceuta y el sitio exacto de su colocación. Un año antes, de 1550, se terminan las grandes obras de fortificación de la ciudad. Ceuta
había reducido bastante su población. Las fortificaciones no estaban en muy buen estado y el rey decide, de acuerdo con sus asesores, reducir el perímetro fortificado y mejorar sustancialmente sus murallas. Por lo tanto, se limitan al istmo de Ceuta, o sea, entre el actual foso marítimo, foso de agua, y donde actualmente se encuentra el mercado de abastos, la Plaza de la Constitución, en una palabra. O sea, un cuadrilátero de 500 por 250 metros. En la siguiente maqueta podemos observar con exactitud dónde estaban aquellos cañones y cómo era la ciudad de Ceuta en 1550. Esta maqueta está extraída de 3 planos fundamentales. Planos perspectiva, semiplanos diría yo, por lo menos 2 de ellos. El de 1643, que es el más antiguo, y el de 1695, previo al sitio de Muley Ismael. Porque plano, realmente un plano, el primero que se hace de Ceuta es de 1717. Por lo tanto, en la maqueta está reflejada no solamente las murallas, no solamente la situación de su artillería, sino las calles, los edificios principales y las manzanas de cada una de las casas. ¿Qué se puede observar en esta maqueta? Que del foso de agua hacia occidente es campo. Por eso las puertas se llamaban las puertas del campo, porque desde el foso de agua a occidente todo era campo. Lo que llamamos la muralla real, con sus 2 baluartes. El espigón, que actualmente va hacia la Caballa, y luego otro espigón, que era donde estaba el puerto del Albacar. Albacar, que se denominaba así porque ahí se refugiaba el ganado cuando atacaba el enemigo. Por esta puerta, primera puerta que se llamaba, o segunda puerta, porque no sé si la primera era esta o la segunda esta, o viceversa, se refugiaba el ganado en esta zona, y era el único puerto que existía en Ceuta. Edificios curiosos e interesantes de la maqueta, encontramos la Torre de la Vela o de la Mora, que era un residuo de la fortificación musulmana. El Palacio del Gobernador, que era un residuo del castillo del último señor musulmán de Ceuta. La Iglesia de África, la Catedral, la iglesia de la Santísima Trinidad. Y luego las calles, con sus manzanas de casa, sus patios interiores, todo de acuerdo con el plano de 1717. Y la Casa da Pólvora, o sea, el parque de artillería que estaba aproximadamente al final de la calle Jáudenes y antes de llegar a la muralla oriental de Ceuta. La Puerta de la Almina, que daba a un foso semiseco que se inundaba de agua, en parte, cuando subía la marea, y la Almina, que era todo campo, incluyendo el hacho. Toda aquella zona se abandonó como zona fortificada en 1550. Las piezas en torno a 1550 alcanzaban a 78, emplazadas a lo largo de todo el recinto amurallado de la ciudad, conformando una mezcla heterogénea de tipologías y calibres. Nos encontramos en la sala de artillería del Castillo Museo del Desnargado de Ceuta, precisamente apoyados en la pieza más antigua y valiosa que contiene el museo. Se trata de una culebrina de bronce portuguesa que fue perdida por el ejército portugués en la llamada Batalla de los Tres Reyes. Esta Batalla de los Tres Reyes, llamada así porque
murieron en ella los 3 monarcas participantes, el rey Sebastián de Portugal, el rey Negro, que era el rey depuesto de Fez, y su tío, que era el reinante. Se celebró en las proximidades de Alcázar-Quibir. Finalizado el siglo XVI, acontece un hecho clave para la historia de Ceuta: la derrota y muerte de Sebastián I de Portugal en Alcázar-Quibir, que pone en bandeja su sucesión en la persona de su tío, el rey Felipe II, que accede al trono portugués en 1581. Las coronas de España y Portugal, con sus reinos y territorios, se unen así en la misma persona hasta 1640, en que se produce la escisión portuguesa, volviendo la corona portuguesa a ser independiente. Ceuta, no obstante, elige, mediante plebiscito, permanecer fiel a la corona española, lo que perdurará hasta nuestros días. Este cañón, esta culebrina, para ser exacto en su denominación, fue construida en Hamburgo en 1556. Y la curiosidad de la misma es que lleva en el primer cuerpo cincelado el escudo de Portugal y encima de él una leyenda en latín que traducida dice: Sebastián, rey de Portugal por la gracia de Dios. Perdido por los portugueses en la citada batalla de Alcázar-Quibir, luego figuraba como artillería que defendía la plaza de Tetuán en 1860. Y la victoria del general O'Donnell en la llamada Guerra de África lo recuperó para las tropas españolas. Los 2 cañones que marcan la puerta de entrada al edificio principal de la Fortaleza del Hacho son unos años posteriores a la culebrina que hemos visto en el Castillo del Trinariado. Fueron fundidos en 1614, reinando en España Felipe III y siendo su capitán general de la artillería don Pedro Pacheco. El escudo de España vigente en la época, con el nombre del rey y el de su capitán general de artillería, figuran en el primer cuerpo de los 2. El empleo de los minadores tendrá su auge durante el Gran Asedio, como veremos más adelante. Las piezas aumentan en número, pasando de 78 a 145, más 70 morteros. Se puede extrapolar que existe una mayor especialización tanto en la tipología como en los efectivos, aunque estos vean mermada su cantidad. Este gobierno portugués se va a extender, ¿no?, prácticamente hasta 1640, que es cuando definitivamente, sí es cierto que en 1580 se produce la unificación de las coronas y prácticamente va a haber un ínterin, una transición al dominio español. Pero este dominio español ya se va a hacer efectivo en 1640 con el paso definitivo de Ceuta por decisión soberana de sus habitantes a la monarquía española. La monarquía española o el periodo de dominación española se va a caracterizar por un hecho básico en sus inicios, que va a ser el sitio de Muley Ismael, que va a durar por un periodo de 30 años y que va a modificar toda la estructura de la Ceuta portuguesa. Esta estructura va a verse afectada primero en un cambio demográfico de la población, por un aumento debido a la presencia de mayor número de militares, y en segundo lugar por un aumento de sus fortificaciones que van a dar ya la imagen característica de lo que hoy por hoy es nuestra ciudad. Con el advenimiento de la dinastía borbónica, inmersos todos los territorios hispánicos en los estertores de la Guerra de Sucesión, se promulgan varias ordenanzas, siendo una de ellas de importancia vital
para la artillería, pues refunde toda la herencia anterior. Se crea el Regimiento Real de Artillería el 2 de mayo de 1710, conformado por 3 batallones. Parte del tercer batallón sirve en Ceuta, compuesto por las 2 compañías antes citadas a las órdenes del comisario provincial del Ceuta, el antiguo Almojarife. Fueron varias las causas de los artillados. La primera de todas, la que hace salir a la artillería del Istmo, fue la que hemos enunciado inicialmente, que era la presión de los saaditas. Ya cuando en el sitio de Muley Ismail, a partir de 1990, pues ya se vio necesaria el artillar lo que es la almina y luego el hacho. Esa fue la primera intervención como artillería, no de costa, porque no se le podía denominar de costa, pero sí precisamente la que tenía como misión defender esas playas del desembarco de tropas enemigas. La forma ya empezó a diferenciarse de la de sitio y de la artillería normal en los afustes. O sea, los afustes de esta artillería prácticamente copiaban los que tenía la Marina. Era una copia, tanto la munición como el cañón y el afuste. Desde 1694, Ceuta sufriría lo que la historiografía ha venido en llamar el Gran Asedio, durante el cual estuvo sitiada desde su campo exterior por las fuerzas del sultán Muley Ismail, que en ese momento consigue unificar Marruecos bajo su persona, conquistando todas las plazas de soberanía europeas en el norte de África. Ceuta resiste a sus ataques los 30 años que este perdura, teniendo suma importancia, tal como se apuntó anteriormente, la Compañía de Minadores. Esta es la sala de dioramas. En ella hemos expuesto las unidades que en la actualidad existen en el Ramis 30, la unidad de artillería antiaérea y la unidad de campaña. Pero quiero destacar 2 unidades ya desaparecidas, entre ellas la Compañía de Minadores, creada a la vez que la Compañía de Artillería, cuya misión era el impedir que el enemigo hiciera brecha en las murallas reales. Los minadores se encargaban de 2 misiones fundamentales. Primero, avanzar hacia el enemigo atrincherado en el campo exterior, frente de tierra, con el fin de impedir que se acercaran a las fortificaciones y emplazaran artillería que hiciese más mortífero su efecto. Y segundo, conseguir por otra parte encontrar los túneles o minas enemigas que avanzaban en el subsuelo hacia las murallas. Al encontrarse ambos bandos en su interior, se desataba una lucha a ciegas. Los atacantes pugnaban por llegar a los recintos fortificados y detonar explosivos al objeto de abrir una brecha, algo que los defensores evitaban, perforando contraminas y caponeras para localizar al enemigo y eliminarlo. Picos, balas afiladas, linternas sordas y azufre eran utilizados como armamento, además de armas blancas, pistolas y mosquetes. Durante el Gran Asedio se suceden las muestras de heroísmo y sacrificio. Es de destacar el desahogo que representó para la ciudad la expedición del Marqués de Lede. Detentaba el mando de 12.000 efectivos aproximadamente, más 2 trenes de artillería, campaña y de batir, con un total de 50 piezas entre cañones y mortero. Esta fuerza, compuesta también por caballería e infantería, se formó a raíz de las guerras de Italia. Acabada la guerra de sucesión tras el Tratado de Utrecht, el rey Felipe V quería mantener la influencia hispana en las antiguas posesiones italianas, y el Marqués de Lede, tras contribuir allí en esta misión, antes de desembarcar en la península, acometió una rápida expedición por el norte de África, aliviando la presión que las fuerzas musulmanas sometían a las posesiones españolas, caso de Ceuta y Orán. Una cosa curiosa para todo el personal es el origen del cañonazo. La gente confunde que si el cañón de la puerta principal de salida de la puerta del campo, normalmente el gasto de pólvora hacía inviable el dar 2 cañonazos al día en aquella época. Lo que normalmente se tocaba era la campana antes de subir el puente levadizo, para llamar la atención del personal que estaba en las afueras, en el exterior, o bien comerciando, o bien con ganado, o bien acompañando el ganado, cualquier tipo de, o cultivando, ¿no?, en los alrededores.
Eso normalmente se hacía por medio de una campana, no de un cañonazo. El cañonazo que se daba en la ciudad era el que desde aquí, desde el hacho, con un cañón de bronce de a 9 libras, que es el peso de la pelota de la pella de hierro, se avisaba a la batería de Torremocha, al personal que había en la batería de Torremocha, porque si hacía el levante, la ciudad oía el cañonazo. Si hacía poniente era difícil oírlo, entonces no podían correr ese riesgo cuando veían una escuadra enemiga o cuando había algún peligro latente para la ciudad. La forma de avisar a la ciudad y a las tropas que estaban en ella era con ese cañonazo, y el personal que estaba en la batería de Torremocha era el que se encargaba de alertar a toda la población. Ese es el origen real del cañonazo, que todos los días oímos, hoy a las 12 ha sonado, hace escasos minutos ha sonado. Ese es el verdadero origen del cañón. ¡Oh! Ahora inducía mi coronel, efectuado una salva sin novedad. Según avanza el siglo XVIII, con Carlos III se crea en 1762 el Real Cuerpo de Artillería y el Real Colegio de Artillería en Segovia, que bajo el mando del conde de Gazola inicia su andar académico hasta el día de hoy. Es una de las academias militares más antiguas del mundo. Se suprime la diversidad existente en los tipos de bocas de fuego, así los calibres de las piezas y sus municiones, en aras de una mayor eficiencia en consonancia con el racionalismo imperante en la época, pues es el siglo de las luces. Los años que preceden a la invasión napoleónica o Guerra de la Independencia, Ceuta será una de las plazas mejor artilladas de España. Cuenta con 220 piezas, ostentando el cuarto lugar justamente tras Cádiz, Barcelona y La Coruña. Antes de la Guerra de África se crea primero y se llega a suprimir la Capitanía General de África, pero esta dependencia orgánica no interfiere en la potenciación de las fuerzas acantonadas en la ciudad. De hecho, se puede afirmar que a mediados del siglo XIX, Ceuta contaba en torno a 469 piezas de artillerías de distintos calibres, servidas por 1.500 artilleros, más municiones y pólvora en abundancia. Para todas las misiones que se les encomendaba, contaba con el apoyo de una maestranza de artillería en la ciudad. En 1859, la Brigada Fija de África cambia de nombre, titulándose Batallón Fijo de África. Este batallón, a los 3 años, tomará el nombre de Batallón Fijo de Artillería número 4, aumentando sus compañías de 4 a 6. Hasta 1859 se producen distintas escaramuzas en la frontera, pero este año es distinto. Es agosto de 1859 y se destruyen distintas obras en el puesto avanzado de Santa Clara, en lo que es la zona fronteriza de Ceuta. Se piden explicaciones al gobierno marroquí y, ante su continua dilación, se declara la guerra a finales de año. Estamos hablando de octubre-noviembre de este año. Durante toda esta etapa, Ceuta va a convertirse en la principal cabeza de puente de todo el ejército español, de todo el ejército expedicionario, en el que 3 cuerpos de ejército invaden el terreno marroquí en su avance hacia Tetuán.
Tendrán lugar distintos tipos de batallas, todas victoriosas del ejército, siendo, por ejemplo, una de ellas, la batalla de Tetuán, una de las más características. Al igual que la batalla de las pirámides de Napoleón, será una batalla artillera, en la que en media hora todo lo que son los regimientos y distintas unidades artilleras a caballo desbaratan toda la línea marroquí, tomando todos los campamentos, tanto el alto como el bajo, y ocupando al día siguiente la ciudad de Tetuán. Todo ello precipita lo que es la victoria española en esta guerra, desembocando en lo que es el Tratado de Guadras, por la que España verá ampliada todos sus límites fronterizos y España obtendrá también ciertas ventajas comerciales. En la última década del siglo, Ceuta va a sufrir una transformación respecto a sus montajes artilleros. La concepción de la defensa del litoral español, a finales del siglo XIX, se basaba en la premisa de que una escuadra enemiga podía reunir en un momento dado todos sus elementos para llevar a cabo una operación ofensiva en un punto. En cambio, cada uno de los puertos a defender debía estar, por sí mismo, en condiciones para repeler una agresión con el máximo de fuerzas defensivas. Una vez que ya se protegieron las baterías, las ensenadas por donde podían desembarcar, ya se decidió ir artillando toda la costa. Entonces, desde el Foso Seco, desde la batería San Sebastián, continuando con San Pedro Alto y San Pedro Bajo, Las Balsas, San Amaro, Torremocha, Pineo Gordo, también la de... ahí hubo una serie de baterías móviles que no se pueden considerar como baterías porque realmente no tenían instalaciones fijos. Ya tendríamos que pasar a Santa Catalina, que el fuerte inicial no está donde la gente cree ahora que era el cementerio indio, que ha servido de crematorio hasta hace muy poco. Lo cierto es que Santa Catalina, el fuerte estaba en tierra, hoy está tapado hay una montaña, lo que eran los residuos durante muchos años, y hoy está compactado y será una zona verde en un futuro, pero ahí estaba la fortaleza inicial de Santa Catalina. Hay una anécdota muy buena de cuando Prim vuelve e instaura otra vez a su alcalde y su gobernador aquí en Ceuta y nombra a Cristó como gobernador militar, comandante general. Entonces estaba muy empeñado este hombre en terminar la fortaleza del fuerte en el isleo de Santa Catalina, que es el que confunde hoy la gente con el fuerte de Santa Catalina, y cuando ya tenía prácticamente los pilares, ya prácticamente faltaba solamente la unión, hubo un desgraciado accidente, que se cayó del caballo y murió aplastado por una piedra, y el proyecto quedó sin terminar. Está tal como lo ve hoy los ciudadanos ceutí, así quedó. Luego continúa con Punta Almina, de Punta Almina pasa al Desnarigado, del Desnarigado pasa a La Palmera, otro fortín que hoy día lo utilizan de peones camineros y guardar herramientas, el Garitón de Mulatarraes, el Sachal, escuelas prácticas, Pintor, Molino, San Carlos, El Espino, Matadero, San Carlos, San José, antiguamente también Fuente Caballos, o sea que prácticamente se artilló todo lo que es el perímetro desde el Foso Seco, saliendo desde la arteria de la batería de San Carlos, de San Sebastián, hasta la batería de San Carlos y San José, o sea, el Casinillo actual y el Foso de la Salud. El gran salto lo da la artillería de costa con la aparición de los acorazados. Cuando en la guerra de secesión americanas empiezan los monitores, los barcos monitores, esos que se ven en la película que veíamos en los tebeos, que era una chalupa con una torre en el centro y un gran cañón giratorio, pues esos eran los monitores que estaban preparados para luchar en ríos, en aguas fluviales, no en alta mar, los que prácticamente inician en la carrera de los acorazados. Es muy importante también la munición, el cambio que se obtiene no solo en el cañón, sino en la munición. Hasta
hasta 1850 aproximadamente, la munición no cambia. Lo que ocurre es que a partir de ese momento aparece el proyectil ojival, el bote de metralla, y unido al alcance y a la potencia y a la velocidad inicial que se obtenía con este material, permitía ya atravesar planchas importantes de blindaje de los acorazados. Bueno, estamos en la batería de Valdeaguas. Es una batería que se proyectó pensando en la defensa del puerto, en el litoral y la defensa, la entrada al puerto, y en un principio se pensó que debía de artillarse con un cañón Krupp de 26 centímetros, 260 milímetros, y provisionalmente uno de 24 ordóñez, 240 ordóñez. Esta batería no era unidad de tiro, y en el material que se artilló inicialmente fue con un material que se ordenó traer aquí a Ceuta, primero en 1882 y luego posteriormente en 1884. Con estos dos envíos se completaron las 3 piezas Krupp de 260 milímetros de las que disponía Ceuta. La primera, de 26, se artilló en 1885 en Torremocha, y posteriormente en el 87 la de aquí de Valdeaguas. En Valdeaguas en 1887 se informó de que estaba lista para hacer fuego, y hasta el año 1900 no se dio la orden de traer las otras 2 piezas Krupp de 26 centímetros, que estaba una en Torremocha y otra en Punta Negra o La Puntilla, hoy albergue General Galera. No se preparó el asentamiento, lo que es toda la batería, para alojarla, porque si ustedes observan, los asentamientos son 2 exactamente iguales y uno diferente, porque no se tenía previsto inicialmente. Mientras que en las 2 primeras tiene 3 niveles, es una obra de ingeniería militar digna de ver por dentro, porque mantiene 3 niveles distintos con sus distintas misiones y un puente de madera también en perfectas condiciones. Sin embargo, para la tercera pieza el polvorín ya está en superficie y el asentamiento que aloja la pieza, que mantiene la pieza, es totalmente distinto. Por tanto, es la única que queda como exponente del siglo, de la fortificación militar del siglo XIX, y además se conserva en perfecto estado. Están pintadas, están quemadas las paredes por ocupaciones temporales de transeúnte y personal que se ha metido, pero lo que es la estructura permanece en perfectas condiciones. Es la época de la carrera armamentística anterior a la Gran Guerra, 1914-1918. Las potencias europeas ribereñas con el norte de África detentaban intereses estratégicos y planes de control sobre este territorio. España se encontraba inmersa en una endémica crisis institucional y económica que se verá agravada con su intervención en Marruecos de la mano de Francia y con la aquiescencia de Gran Bretaña. Intervención a la que se verá obligada so pena de perder el prestigio y la posición estratégica que detentaba en ese momento. Es el inicio de los militares africanistas nostálgicos del Imperio Español, también de la generación del 98, corrientes que anhelaba un regeneracionismo nacional. El 3 de septiembre de 1925, Abdelkrim, conocedor de los planes del gobierno español para desembarcar en Alhucemas, intentó desbaratar estos planes tomando Tetuán. La posición que defendía Tetuán, la más importante, era la posición de Kudi Atajar, situada en el macizo del Gorges, en los montes de Beni Osmar, a 5 kilómetros de Tetuán. Este día, como he dicho, 7 piezas de artillería de 7,5 y 10,5 atacaron la posición. Su capitán, el capitán Zaracíbar, del regimiento del infante número 5, la defendió. El artillero que se encontraba en dicha posición con 2 piezas, teniente Menjón, cayó.
el teniente Fuentes Pila se ofreció voluntario para ir a la posición, llegando a esta posición a la tarde del día 2. En esta posición cayó el teniente Fuentes Pila con muchos de sus artilleros. La importancia de esta posición fue su defensa, porque si Kudya Tajar hubiera caído, posiblemente todas las campañas de Marruecos se hubieran visto cambiadas en la historia. Kudya Tajar defendía solamente, como he dicho, a 5 kilómetros de Tetuán, y en estos 12 días que aguantó la posición dio lugar a que Primo de Rivera pudiera realizar el desembarco de Alhucemas y, como sabemos, ser el fin de la República Rifeña que intentaba Abdelkrim. Durante el siglo XX, el mundo sufrirá cambios radicales en muchos aspectos. Es normal que cada 5 años las unidades artilleras de la plaza se adapten a las situaciones surgidas de la evolución de los acontecimientos internacionales, nacionales y de la privilegiada posición geoestratégica en el estrecho de Gibraltar y en el protectorado de Marruecos. Esta circunstancia condicionará la vida de Ceuta durante gran parte del siglo. De hecho, muchas de las unidades de artillería que se foguean a lo largo de las campañas de Marruecos combatirán en la guerra civil, momento en el que la comandancia de artillería de Ceuta sería el origen de varias unidades que lucharán en la contienda. A su término, y a causa de la Segunda Guerra Mundial, que hace del Mediterráneo y el Atlántico frentes de primera categoría, surge la necesidad de refuerzo en el norte de África. Se desplegarán regimientos de artillería en la ciudad de Tánger, Larache, Tetuán, Sahagún, Ceuta y Melilla, y que prácticamente dará origen a los regimientos de artillería de Ceuta y Melilla. Se rompe esa contienda, la guerra civil, la del 36, y no existe artillería de costa capaz de luchar con los acorazados de aquel momento. En concreto, del bando republicano, el Jaime I, pues se dedicó a bombardear sistemáticamente Ceuta, y no existía una artillería para poder hacer frente a ese acorazado y a otros cruceros que también con 1524 Vickers se dedicaban impunemente al bombardeo de la ciudad. Esto hizo que apareciese un nuevo artillado, pero esta vez con cañones Vickers. En el Hacho, aquí en el Hacho, con 2 piezas Vickers de 1524 de afuste terrestre, y curiosamente en Punta Blanca con cañones de 1524 Vickers, pero de afuste naval, procedentes del Victoria Eugenia. Se mantuvo los cañones Vickers hasta nuestros días, hasta el 2006, en concreto la batería de Punta Blanca se mantuvo con esos 4 cañones, hasta el 2006, que en el 2006 pues se jubilaron las 4 piezas después de 83 años de servicio. Desde 1923 hasta el 2006 estuvieron esas piezas haciendo fuego todos los años en 2 ocasiones, 1 o 2 ocasiones. Tras la declaración de independencia, el repliegue se hizo de una manera ordenada y pactada con Marruecos, y colaboran activamente ambos países. De hecho, muchos mandos del futuro ejército de Marruecos se formaron en academias españolas, y oficiales y suboficiales españoles fueron enviados a las nuevas unidades marroquíes para ayudar en su constitución. Tras este proceso de repliegue, se suprimen y absorben efectivos. En el verano de 1959, la plana mayor del regimiento número 30 se repliega desde el acuartelamiento de Sani Ramel de Tetuán hasta el acuartelamiento de La Puntilla, el hoy llamado Teniente Fuentes Pila. En 1960, las unidades de costa y antiaérea se integran en el regimiento mixto número 8, con sede en Ceuta. Así, en 1965, Ceuta es sede del Regimiento de Artillería de Campaña número 30 y la agrupación mixta de artillería de Ceuta, que al año siguiente se fusiona, formando el Regimiento Mixto de Artillería número 30, con materiales de campaña, costa y antiaérea, que en este momento, junto con el 32 de Melilla, es uno de los regimientos más completos y voluminosos del arma en España.
Dentro de las maquetas de esta exposición voy a destacar unas cuantas porque son características de este regimiento. Aquí tenemos esta primera, que es un cañón de 122-46, estuvo en servicio en el regimiento desde el año 43 hasta finales de los 80. Después tendremos este, que es un cañón antilancha, aunque en principio era antiaéreo, procedencia alemana. Vemos aquí un obús de montaña del grupo Alomo que tuvo el regimiento, que actualmente es el cañón con el que se dan las salvas de mediodía desde el Hacho. Este es el cañón, el obús que tenemos actualmente en el regimiento, 155-23, que va a ser sustituido próximamente por este otro, obús 155-52 de Santa Bárbara, está pendiente de llegar. En 1985, el grupo de artillería antiaérea se desgaja del regimiento tomando el nombre de Grupo de Artillería Antiaéreo Ligero número 6, con sede en el acuartelamiento del Hacho. En 1991, el regimiento mermaría en otro grupo, en este caso de campaña, que se suprimiría a causa de los planes de reducción de efectivos. En el verano de 1996, el grupo de costa seguiría el camino del antiaéreo, constituyéndose independientemente el grupo de artillería de costa de Ceuta. El regimiento cambia por tanto de denominación a Regimiento de Artillería de Campaña número 30, conservando dos grupos con obuses de 155-23 milímetros remolcados, perdiendo en la década siguiente uno de estos. La organización actual del regimiento proviene de las adaptaciones orgánicas del Ejército en el año 2008. Con esas adaptaciones orgánicas se disolvió el grupo de artillería de costa después de tantos años de haber tenido artillería de costa en Ceuta. Se volvió a incluir el grupo de artillería antiaérea con sede en el Hacho, en el regimiento de artillería, y junto con el grupo de artillería de campaña se configura el Ramis 30 como está en la actualidad, con un grupo de obuses de campaña y el grupo antiaéreo. Los materiales de que está datado actualmente el regimiento en el grupo antiaéreo son muy modernos y cuenta con el material del 3590 GDF 007 con capacidad de interceptación de municiones, ya no solo de aeronaves, el misil Mistral, que es un arma excelente para acompañamiento de unidades de maniobra, y el sistema de mando y control con el COAS medio y el RAC 3D, que proporciona una gran capacidad de exploración y también la capacidad de integrarse en el sistema de defensa aérea en tiempo real, que es lo que llamamos nosotros, lo cual significa que la batalla aérea está conducida desde el mando aéreo de combate en Madrid. Y el grupo de campaña espera ilusionado la renovación del material y se va a sustituir el obús de 155-23 con el que contamos en la actualidad en fechas muy próximas, con un nuevo cañón de fabricación nacional de 155-52. Y esta es una renovación de material acompañada por vehículos y transmisiones que el grupo de campaña espera con gran ilusión. Con lo cual tenemos actualmente un regimiento ilusionado, preparado para el combate moderno y en la parte de campaña esperando con ilusión un nuevo material. En la actualidad, el Ramis 30 realiza un sinfín de ejercicios y maniobras en colaboración con otras unidades de la Conge de Ceuta o dentro de la propia artillería, escuelas prácticas de las dos especialidades de campaña y antiaérea. Se instruye y adiestra así tanto específicamente en procedimientos artilleros de las dos especialidades como en su misión de apoyo y protección a las unidades de la comandancia. El futuro del regimiento se mira con optimismo en estos momentos. Por una parte, se está a la espera de un nuevo material para el grupo de campaña que mejorará su operatividad, y por otra, el acuartelamiento Fuentes Pila, antes denominado de la Puntilla, se trasladará a una ubicación todavía por fijar tras los acuerdos del Ministerio de Defensa con la ciudad autónoma. ¡Go! Aquí termina la trayectoria de un regimiento a lo largo de su dilatada historia que ha estado, está y estará siempre al servicio de Ceuta y de los ceutíes.